Hola, bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Soy la doctora Marité Rosanova y hoy me acompaña una invitada de lujo, la doctora Patricia Epstein, hematóloga. Hola Patri, nuevamente acá con nosotros, muchas gracias por venir. La agradecida soy yo, gracias Marité por recibirme siempre también. Patri, habíamos planeado más o menos algunos temas. Vamos a empezar por los primeros, que sería transfusiones seguras. ¿Qué es una transfusión segura? Una transfusión segura es aquella que se hace cuando se tiene que hacer. Las transfusiones de sangre tienen indicaciones precisas en tiempo, en el receptor, en la cantidad y en el tipo de transfusión que vamos a hacer. Cuando nosotros hablamos de transfusiones, no estamos hablando solamente de la transfusión de sangre, glóbulos rojos, sino también estamos hablando de otros componentes. Una persona que dona sangre, dona una unidad de sangre, pero de esa unidad de sangre se pueden obtener distintos componentes que tienen utilidades específicas. Los glóbulos rojos van a ir a aportar nutrientes y fundamentalmente transporte de oxígeno a los tejidos. Los tejidos necesitan del oxígeno para continuar vivos. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando alguien se infarta, es porque le deja de llegar sangre a ese tejido y entonces se desvitaliza. Vamos a aportar a través de una unidad de plasma proteínas, factores de coagulación para evitar que una persona que tiene un trastorno hemorrágico lo siga teniendo, o plaquetas, por ejemplo, que es otra célula de la sangre que aporta justamente ese componente para evitar un trastorno no hemorrágico cuando esas plaquetas o no están funcionando bien o no están en cantidad suficiente. Entonces la transfusión segura es esa que se hace de la mejor manera posible, adecuada a la indicación, adecuada al paciente en el momento preciso. Bien, vos hablaste, perdóname, de donante que dona. ¿Qué condiciones tiene que reunir el donante que va a hacerlo generosamente, altruistamente? Bien. No dona sangre el que quiere. Dona sangre el que quiere, pero además tiene que poder donar. Yo, además de hacer hematología, bueno, vos lo sabés, hago hemoterapia y inmunohematología, es una especialidad que también adoro, y el hemoterapeuta tiene dos misiones fundamentales. Es proteger a la persona que va a recibir esa transfusión que se le ha indicado a un paciente, pero a su vez proteger a la persona que va a donar. Y entonces se hacen un montón de cosas previa a la donación para que esa transfusión luego sea segura, pero que la donación también sea segura. Un donante de sangre en principio tiene que estar habilitado para poderlo hacer, mayor de 16 años o con autorización de los padres. Tiene que pesar más de 50 kilos para que la cantidad de sangre que uno le saca en esa oportunidad de la donación no le afecte. Claro. Exactamente, la idea es que lo viva bien y que quiera volver. Y a su vez tiene que poder identificarse adecuadamente, porque a esa unidad de sangre se le van a hacer una serie de estudios, desde Chagas, la detección potencial para sífilis, HIV, hepatitis B, y si alguna de esas pruebas no fuera una prueba no reactiva, se le tiene que comunicar. Entonces es muy importante poder hacer la filiación del donante y la filiación de todo aquello que se va a producir a partir de la donación. Muchas veces nos llegan los donantes, dicen, ¿pero cómo? ¿Tenía que desayunar? Y sí, tienen que desayunar. Claro, porque es como cuando uno va a hacerse un análisis de sangre, lo toman como lo mismo y no. No es lo mismo. Exacto. Conviene que la persona que va a donar haya hecho su desayuno habitual y después refuerce ese desayuno con un desayuno posteriormente. De esa forma uno evita lo que es una potencial reacción a la donación, que la más frecuente es que ese poquito de volumen que uno saca, el cuerpo lo puede llegar a sentir y se reacomoda y uno tiene a lo mejor una ligera sensación como de mareo o algo así. Si uno ingirió líquido suficiente antes o hizo su desayuno habitual, eso tiene muy poca chance de ocurrir. Entonces,
Perdóname, ¿cuánto es que se saca de sangre? Porque viste que también está el mito, ¿no? Que me van a sacar una bolsa entera. No. Nunca se supera el 10 o 12% de la sangre total que tiene una persona. Como para que se hagan una idea, es una botellita de gaseosa chiquita. Eso es lo que se saca. La más chiquita, ¿sí? O una latita. 250 mililitros, un 300. Más, ¿sí? Hasta 450. Eso es lo habitual. Una persona promedio, adulta, que pesa alrededor de 50 kilos es el rango mínimo, pero el promedio son 60, 70 kilos, ¿sí? Tiene alrededor de 5 o 6 litros de sangre en su economía completa. Entonces, si uno saca 450, no le afecta, ¿sí? Está hecho con ese sentido. Bien. Y de esa unidad uno obtiene un concentrado de glóbulos rojos, una unidad de plasma fresco congelado y una unidad de plaquetas. Y hasta podría llegarse a obtener una unidad de crioprecipitados, todas con indicaciones específicas. O sea que cuando una persona va a donar, beneficia no a un paciente, puede beneficiar hasta 4. El donante que se convirtió en donante voluntario, que pasó por una situación en general de un familiar y que comenzó a donar y que aprende la relevancia que esto tiene, no deja de hacerlo nunca. Y es muy valioso poder tener este espacio y poderlo contar, porque muchas veces no se conoce exactamente qué es lo que resulta después de una donación y realmente es lo que permite sostener cirugías, nacimientos, terapias oncológicas, terapias de trasplantes y muchas otras especialidades requieren de la hemoterapia como para poder llevar adelante sus otros tratamientos. Bien. Es decir, que el concepto es de que tienen que desayunar, que pueden salvar la vida de 4 personas con una donación altruista de sangre. Así es. Y que se hacen estudios. ¿Hay algunas encuestas previas que hacen que ya lo descartes o siempre se hacen análisis? Muy buena pregunta, porque es algo que no comenté. La persona que se acerca a donar pasa por diferentes instancias, siempre con el mismo objetivo: protegerlo y proteger al receptor. Se le entrega una hoja informativa que a veces tiene algunas cosas adicionales conforme, por ejemplo, en el momento que hay un dengue o en el momento que hay una epidemia de dengue o que en el caso del COVID se habían adjuntado preguntas adicionales, pero siempre hay como una suerte de preguntas base y además de la hoja informativa donde se le cuenta todo lo que se le va a hacer, cuáles son las limitaciones de esas cosas que se le van a hacer. Luego se le hace una entrevista en la cual se le repreguntan todas esas preguntas que él ya ha tenido oportunidad de leer y se constata que sean realizadas y contestadas con la mayor honestidad posible. Se le hace un examen físico que incluye la determinación de la temperatura, la determinación de la cantidad de glóbulos rojos que tiene, el pulso y la presión, y recién ahí, si todo está bien, la persona puede donar. Y eso es importante también para el que va a tener necesidad de una transfusión, como vos decís. Se cuida no solo al que se le va a dar, el que dona, sino al que va a recibir la transfusión. Porque cuando comenzó la epidemia de VIH, de SIDA, entonces ahí había mucho riesgo también, y a pesar de hacerse el screening que vos decís, esas preguntas, a veces no quedaban determinados todos los potenciales riesgos. Ahora ya todo esto mejoró, ¿no es cierto? Afortunadamente sí. Siempre escuchamos hablar de los celulares, el 2.0, los programas de computación, el 3.0, el 4.0. Bueno, en la medicina ha pasado algo más o menos lo mismo. Inclusive con el COVID, ¿sí? Arrancamos con un COVID que tenía un porcentaje de mortalidad muy alta y hoy por hoy no nos asusta tanto porque aprendimos mucho. Bueno, con muchas de las enfermedades que son potencialmente transmisibles por sangre ha pasado lo mismo a lo largo de estos últimos años. Entonces, inicialmente teníamos unas pruebas para detectar enfermedades
que se podían llegar a transmitir por vía sanguínea, que por suerte han ido evolucionando y ya tenemos de cuarta generación, de quinta generación. Lo que te da muchísima seguridad. Mucha más, pero no el 100%. Exacto, eso también hay que aclarar. Entonces, como no es el 100% de seguridad, porque tienen algún grado de limitación y aunque uno haga muchísimas cosas para tratar de minimizar el riesgo, la instancia del cuestionario de la confección de la historia clínica del donante es fundamental. Y además es fundamental que cambie nuestro modelo cultural. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente te dice, yo no voy a donar a menos que me lo pidan. Y entonces es una persona que a lo mejor no necesariamente se cuida o que tuvo alguna situación de riesgo y no lo sabe para sí, pero que no concurre tampoco a donar. Y el donante voluntario puede ir a donar varias veces en el año, aprende a cuidarse, a no someterse a situaciones de riesgo, porque justamente se preserva para donar, pero también le sirve a sí mismo para cuidarse él y evitar esas situaciones que lo podrían poner en una situación de potencial riesgo. Bien, ¿y el que recibe la transfusión puede tener alguna complicación? Sí, las personas que reciben una transfusión pueden tener diferentes tipos de eventos secundarios. No quiero decir reacciones adversas porque suena feo. Sí. Pero voy a decir eventos secundarios. Como todos los medicamentos, la sangre no deja de ser un medicamento. Entonces, tiene un beneficio, que en general cuando uno lo indica está buscando ese beneficio, que siempre es superior al riesgo que conlleva, pero no deja de tener riesgos mínimos que el médico especialista decide asumir. Una reacción alérgica, por ejemplo. La posibilidad de, a lo mejor, tener hasta un moretón en el sitio de la transfusión. ¿Sí? Muy bien, Patri. Tenemos que ir a un pequeño cortecito y vamos a dejar a la audiencia en el suspenso de lo que vamos a tratar después, que me parece un tema apasionante, la trombofilia y el embarazo. Con gusto. ¿Sí? Aquí estaremos. Hemos terminado este excelente primer bloque de A Ciencia Cierta. No nos abandonen, que volvemos en un ratito más. Muchas gracias. Pacientes con destino medicina de viajero, favor de embarcar por consultorio 4. Muchas gracias.
Bienvenidos a este segundo bloque de A Ciencia Cierta y seguimos con la doctora Patricia Epstein. Patri, de transfusiones creo que quedamos bastante bien. Habíamos dejado para la audiencia esto de que íbamos a abordar ahora en este segundo bloque, que es la trombofilia y el embarazo, que muchas veces uno escucha, ¿sí? Sobre todo en el medio televisivo, la trombofilia, me detectaron esto y pude quedar embarazada. ¿Qué es la trombofilia y qué riesgos tiene para un embarazo seguro? Bueno, a ver. Filia es amor. Trombo es la producción de un coágulo dentro de un conducto vascular. Puede ser una arteria, puede ser una vena, puede ser un capilar mucho más finito, ¿sí? Nosotros somos como si fuéramos un gran sistema de riego intercomunicado de arterias, venas y capilares. Entonces, una trombofilia es un desorden que algunas personas tienen en los cuales hay potencialidad mayor que otra persona que no lo tiene para formar trombos o coágulos dentro de su sistema circulatorio. Independientemente del embarazo o no. Independientemente del embarazo o no. Las trombofilias, digamos, han cobrado mucho auge ahora en situación de los embarazos porque el conocimiento de que esto existe y que hay situaciones predisponentes, el embarazo es uno, existe la posibilidad de contrarrestar una trombofilia y favorecer que la persona que la padece no tenga complicaciones. Hoy se conoce bastante más respecto de cómo se produce, cuántas son, cuáles son y qué hacer en determinadas situaciones particulares en las que estos trombos tienen mayor facilidad de aparición para tratar que estos no se produzcan y no compliquen y no dañen, en el caso de una embarazada, a la embarazada y a su niñito. ¿Cuáles son esas situaciones especiales? El embarazo dijimos que es una, pero hay otras situaciones. A lo mejor en la vida diaria no dan ningún tipo de complicación, pero las personas, por ejemplo, que pasan mucho tiempo en cama por una enfermedad que requiere de reposo prolongado, una cirugía mayor, como puede ser una cirugía de columna o una cirugía de cadera, tienen mucho riesgo por la inmovilización de la persona, ese trastorno circulatorio que está pasando por una situación especial, se ve a lo mejor agravado justamente por esa situación. ¿Y los viajes en avión, en la clase turista? Los aviones es otro, porque uno va incómodo, quieto, en un asiento de un espacio muy reducido, con muy poca movilidad, a lo que se le suma la presurización de la cabina. Todo esto genera un contexto que favorece la posibilidad de aparición de una trombosis. Bien, ¿y en el avión cómo lo podríamos evitar? Porque sería interesante también. Bien. De paso viajamos un rato. ¿A quién no le gusta? La actividad, hay que tratar de viajar haciendo algún grado de actividad periódicamente durante el viaje en avión. Hay medias especiales para tratar de favorecer el retorno de la sangre al corazón, que son medias de descanso, por ejemplo. Y eso, perdóname, independientemente de que tengas antecedentes, sería bueno para cualquiera. Para cualquiera. Cuando los viajes son muy largos, siempre es conveniente tratar de moverse en la medida de lo posible, obviamente sin desatender las recomendaciones del capitán, porque estamos diciendo esto y vamos a tener en la turbulencia una sublevación dentro de un vuelo. Pero conviene hacer, hay todo, hoy es tan accesible la información a través de la internet, por ejemplo, que uno puede aprender qué tipo de actividades puede hacer en un espacio tan reducido. Incluso algunas líneas aéreas te ponen ejercicios, sí, o te ponen en el televisorcito que podés estar haciendo. Exactamente, lo cual es muy bueno. Tomar bastante líquido durante el viaje, tratar de favorecer justamente que no haya deshidratación. Y así como están
hablábamos de algo muy común, que son los vuelos, los reposos prolongados por ahí no lo son tanto. El embarazo es una situación prolongada y el consumo de medicación como pueden ser los anticonceptivos. Los anticonceptivos ocasionan ciertas modificaciones que cuando una persona tiene una trombofilia puede precipitar que además pueda ocurrir una trombosis. Entonces, en la diaria a lo mejor son personas que hacen una vida completamente normal, pero que uno, si ha tenido algún antecedente clínico de algo como esto, uno debería protegerlos y prevenir que una trombosis pudiera aparecer. Bien, y en el embarazo, ¿cómo sospechas que puede tener trombofilia y que le está haciendo fracasar sus embarazos? Bien, hoy sabemos las trombofilias no es una única enfermedad, Ajá. es un cúmulo de enfermedades que todas en definitiva causan lo mismo. Algunas son hereditarias, y son algunas de origen genético y otras son adquiridas, muchas de ellas autoinmunes. Cuando uno tiene una paciente que ha tenido 2 o 3 pérdidas fetales, o sea, estamos hablando de pérdidas fetales recurrentes en el primer trimestre específicamente, o a lo mejor en el último, sin ninguna causa obstétrica, y esto es muy importante, o ninguna otra causa que justifique, o genética, que justifique la pérdida de ese embarazo, no con el primero, estamos hablando reiterado. Exactamente, las recomendaciones internacionales dicen 2 o más, ¿sí? Y han pasado por pérdidas fetales no explicables, uno debería pensar que existe la posibilidad que haya una trombofilia subyacente que haga que ese embarazo no llegue a término. Bien, ¿y el tratamiento sería heparina? No estrictamente. Hoy hay más herramientas que eso. Mencioné recién que hay toda una serie de trombofilias y dependiendo del tipo de trombofilias uno va a adecuar el tratamiento. Por eso es muy importante conocer a la paciente, conocer los antecedentes, conocer cuál es su historia, cuáles han sido sus antecedentes, si tiene problemas endocrinológicos, si tiene problemas de carácter metabólico, si hace un tipo de dieta específico, la edad, y a eso sumar el tipo de trombofilia. Digamos, el medicamento más importante y que ha cambiado la historia de las trombofilias y el embarazo es la heparina. Pero además, hoy tenemos la posibilidad de hacer uso de otras herramientas, desde una aspirina, metilfolato. Sí, igualmente eso para el público general lo importante es que consulte, pero que hay herramientas. Esto le ha cambiado completamente la historia. Antes de una paciente del cúmulo de la población de pacientes que tenían trombofilia, a lo mejor el 20% llegaban al final de un embarazo en forma exitosa, y hoy, gracias a todo el bagaje de tratamientos de los que uno puede echar mano, esta proporción se ha invertido drásticamente, lo cual hace que hoy el 80% y un poquito más pueda llegar al final de un embarazo en forma satisfactoria, lo cual hace de esta parte de la hematología algo que para nosotros es muy gratificante. Seguro, ¿no? Un gran avance. Patri, otro tema, el trastornos de la coagulación, ¿cómo se detectan? Depende. Pasamos de la trombofilia a que ella coagula de más. Muchas veces el que coagula de más, bueno, tenemos que en algún momento va a tener o un infarto, un accidente cerebrovascular, o una trombosis en una pierna, o un tromboembolismo pulmonar. Todas esas situaciones y uno los va a tratar de identificar de esa forma. Pero hay otro tipo de trastornos que son la posibilidad que una persona sangre de más. Y llegan a la consulta diciendo: yo no me puedo sacar una muela, porque sucede que cada vez que me saco una muela, sangro mucho. O consultan por anemia y uno hace la investigación
de los antecedentes de ese paciente y a lo mejor sus ciclos menstruales son de 10 días, de 12 días y su mamá también. Y sucede que es un paciente que tiene moretones con mucha facilidad y sangran las encías. Entonces uno empieza a escuchar que en realidad lo que está sucediendo ahí no es que es un paciente que tiene anemia, sino que es un paciente que tiene una anemia secundario a que aparentemente tiene facilidad para sangrar. En ese caso es el otro extremo. Nosotros, nuestra coagulación es como una balanza, la naturaleza es maravillosa, en donde esa balanza tiene que estar en equilibrio. Evitar que la persona, si se cortó, por ejemplo, sangre de más, y por eso es necesario que podamos trombosar en el momento en el que nos lastimamos, por ejemplo, formar un coagulito, y al mismo tiempo que mientras está circulando no se tapen nuestros conductos circulatorios. Entonces, cuando ese balance se rompe, uno tiene que ir a tratar de ver qué está pasando. Eso se investiga mediante el laboratorio, se detecta cuál es el trastorno que existe a nivel de coagulación y dependiendo de lo que esté afectado se trata. Pueden ser desde las células como las plaquetas que dijimos que podían estar afectadas a proteínas de la sangre que son las que hacen lo que se conoce dentro de la medicina como cascada de la coagulación y es como toda una cadenita que tiene que funcionar perfecta, que cuando eso no sucede, las consecuencias de esa balanza, ¿sí? Se torna inestable y uno tiene que ir a tratar de restablecer ese equilibrio. La hemofilia es frecuente, es un trastorno de la coagulación, ¿verdad? Es un trastorno de la coagulación en donde están afectados muchas veces el factor 8 o el factor 9 de esa cascada que mencionamos. Afortunadamente cada vez es menos, en general afecta a varones. Antes era más fácil porque muchas veces la familiaridad de los hijos, digamos, dentro de un linaje hacía que fuera más común. Hoy por suerte no lo es tanto, no significa que no exista, existe, pero hay otro trastorno muchísimo más común que es la enfermedad de von Willebrand. Bien, esa la vamos a tener que dejar para otro programa, porque ya el productor me está diciendo que terminó nuestro tiempo. Muchas gracias, Patri, te vamos a volver a invitar. Muchísimas gracias. A vos. Muchas gracias por acompañarnos. Ha concluido este brillante programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulian. Hasta la próxima.